Querido, ¿se ¿Cómo me estás? escucha? Jodido pero contento. As usual, como debe de ser. Carajo. El día de hoy cambio de escenario, como se dan cuenta, estoy en la oficina en México. Porque ya cambian los colorcitos y hay que empezar a entrar a la calle de alguna u otra manera, evidentemente paulatinamente y sin aventar ningún fuego artificial al cielo, porque es obvio que todavía sigue por ahí el virus rondándonos, pero como bien sabemos todos, han entrado algunos estados, algunas ciudades en color amarillo y varios ya más en verde incluso, pero bueno, evidentemente ya he tenido que estarme trasladando hasta la Ciudad de México, por eso el escenario en el cual me observan el día de hoy es totalmente diferente al que siempre habían presenciado en la intimidad de mi estudio. Querido Yuka, muy buenas. Evidentemente, vamos a dar continuidad con lo que habíamos venido narrando, que tenía que ver con el movimiento de reforma universitaria, 6 décadas, 60 años, 1961, 2001, y si no mal recuerdo, nos habíamos quedado a inicios de mayo. Así es. Se da la confrontación, como ya habíamos dicho, ideológica desde el 17 de abril, perdón, del 61, y cuando arriba mayo, que evidentemente se había generado la suspensión de clases el 25 de abril, el 1 de mayo, en pleno momento en el cual 12 del día se encuentra el famoso desfile de la corporatividad obrera en México, cuando el entonces gobernador Fausto Ortega se encuentra recibiendo los parabienes de los obreros poblanos, de pronto su secretario particular, Rodolfo Pacheco Pulido, le dice al oído que el Carolino ha sido tomado por un grupo de estudiantes, entre los cuales se encontraba ni más ni menos que el doctor Ramón Beltrán, que es amigo de los medios de comunicación. Ramoncito en ese entonces era estudiante del primer semestre de medicina y es el que toca el portón del Carolino, le abre don Chano, como le decían, al jefe de intendencia del Carolino, bajo el argumento de que tiene que entrar a recoger unos apuntes que había olvidado antes de que se cerrara la universidad. Le abre la puerta y se dejan entrar, entre otros, el estudiante de leyes Carral, el estudiante hermano de Rodolfo Pacheco Pulido, Raúl Pacheco Pulido, cosa que mete en entredicho al secretario particular del gobernador y varios estudiantes más para posesionarse del inmueble de la universidad. Recordemos y ubiquemos que salvo la Facultad de Medicina, que ya se encontraba sobre la 13 Sur, el resto de los estudiantes, arquitectura, administración y todas las escuelas que incorporaban, que tenía la Universidad Autónoma de Puebla, se encontraban evidentemente en el edificio Carolino. Por lo tanto, la toma del Carolino era la toma absoluta del control universitario, además de rectoría, tesorería, bla, 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 ¿no? Servicios escolares. Y es cuando nace el apelativo de los llamados carolinos que se están enfrentando en contra de los llamados FUAS, del Frente Universitario Anticomunista. Y esto provoca que el Comité de Estudiantil Poblano decrete un nombramiento de un nuevo rector. Se recae el nombramiento en el entonces de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el cual no acepta porque el gobernador no lo reconoce y él es muy institucional, y por lo tanto el 9 de mayo de 1961 es electo por los estudiantes con una ovación impresionante el entonces médico, el doctor Julio Glockner Lozada, que como todos se imaginarán es mi abuelo. Nada más y nada menos, ¿no? Y esto genera la confrontación que se va a ir dando paulatinamente al grado de que en un momento determinado, por ahí de mediados de mayo, se invita a un periodista a presentar su libro que tenía que ver con la organización clandestino-político-religiosa del Opus Dei. Y entonces este periodista viene al Carolino a dar una conferencia, a presentar su libro, y de pronto, al plantear la actitud machista a principios de los 60 que existe no solamente en Puebla, sino en el país, y habla de que todo mexicano deseaba casarse y tener relaciones por primera ocasión con una virgen, pero se refería a la sexualidad. Y esto genera un escándalo, ya que se supone que está generando una ofensa a la Virgen María, que ha provocado que es una blasfemia hacia la imagen de la Virgen, y entonces empieza a correr el rumor, evidentemente, del anticomunismo,
de los tanques rusos aposentados en el Zócalo de la ciudad de Puebla, dispuestos a invadir, de que Puebla se va a convertir en una Cuba más y una serie de locuras que aprovecha evidentemente la Iglesia Católica poblana en la figura de Octaviano Márquez y Toriz y evidentemente la iniciativa privada que desde tiempo atrás ya se encontraba en una actitud contraria a la distribución de los libros de textos gratuitos. Ubiquemos que también en el 61 se funda Conalitec como organismo para distribuir libros de texto gratuito en la escuela primaria de todo el país. Y esto provoca evidentemente que se genere en primera instancia a mediados de mayo, un primer acto de desagravio a la Virgen, porque supuestamente se había estado atentando en contra del catolicismo, y que provoca la gran concentración del domingo 4 de junio de 1961 del catolicismo poblano, y que incluso cuenta con el apoyo de varios estados de la República, que es esta concentración que hay medios que dicen que fueron 20,000 los feligreses que acuden al llamado de la Iglesia para defender a las buenas costumbres, para defender a la Iglesia, para defender al catolicismo de la marea roja, del fantasma de Carlos Marx. Hay quien dice que fueron 100,000. No me quiero imaginar que pudieran caber 100,000 personas entre el atrio de la capital, de la ciudad de Puebla, de la catedral, y las calles aledañas, ¿no? 20 o 100,000, la gracia es que de pronto sí se genera la tensión de la posibilidad de que los estudiantes que se encuentran, todavía siguen evidentemente perpetrados en el edificio carolino, pueda recibir estos estudiantes un intento de desalojo violento por parte de los católicos que han acudido a la manifestación, bueno, al acto de fe, pero que es una manifestación política convocada por Octaviano Márquez y Toriz, y evidentemente tiene que intervenir el ejército para rodear el Carolino e evitar una posible confrontación. He de plantear, pues, y concluir la próxima semana con esta narrativa, pero en términos genéricos me queda clarísimo que la dualidad del entonces gobernador Fausto M. Ortega es el que provoca este aumento del enconamiento, de la confrontación entre los dos grupos, que a nivel estudiantil, a nivel universitario, se refleja en fugas contra carolinos, pero que tiene que ver con toda una repercusión, no solamente local, Puebla, sino con toda una confrontación nacional de liberales contra conservadores, digamos de alguna otra manera, o evidentemente de gente de poder económico que está retando al poder político, evidentemente en este caso al gobernador del estado, pero también que tiene que ver con las políticas que ha asumido dentro de su gobierno el entonces presidente Adolfo López Mateos. Entonces, creo que evidentemente memoria es presente. Creo que memoria es el cultivo de los sueños y no de las pesadillas, y creo que evidentemente tenemos que estar enterados como poblanos y como mexicanos de lo que sucedió hace 6 décadas en nuestra universidad, pero evidentemente, insisto, en nuestra ciudad y en nuestro país. Como bien mencionabas tú, cuando escuchabas, creo, decías, ¿no? Cuando escuchabas un avión, tu mamá casi decía que te escondieras porque ahí venía Fidel Castro a invadir Puebla, ¿no? No, en mi caso no era así, no, yo me acuerdo que en lo que sí me tocaba es, ahí vienen los estudiantes, era así como decir, ahí vienen los estudiantes, inclusive recuerdo muy bien una vez que me sacaron del cine Guerrero viendo una película, porque ahí venían los estudiantes, pero fíjate, no, Fritz, ahorita mamá, perdón, fue la mamá de Álvaro Delgado, el periodista, okay, que me contó esta anécdota, que vivía en el estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco, y cuando escuchaba un avión, su mamá lo escondía porque decía, ya llegaron los cubanos a invadir México, carnal. O sea, esta propaganda que se genera a partir de la llamada Guerra Fría, evidentemente, y que el mundo se divide en dos bandos, ¿no? Que los que nacimos en el siglo XX sabemos lo que fue, ¿no? Hasta el 89, la caída del muro de Berlín, la perestroika soviética y demás, ¿no? Pero hasta entonces el mundo estaba dividido en dos bandos, en dos equipos, ¿no? Capitalistas contra comunistas, que nunca llegó a desarrollarse el comunismo como tal, sino en proceso de socialismo. Pero bueno, esto generó evidentemente un encono y una divulgación de ideas que provocaba este tipo de imaginarios colectivos, como el plantear que en un avión que pasaba por los Altos de Jalisco, que ya recordé, no fue el tuyo el caso, sino fue el caso de Álvaro Delgado, que su mamá, igual que tú, no lo sacaba del cine, sino lo metía a su casa porque estaba llegando un avión desde Cuba para invadir México. Y en tu caso, evidentemente, los estudiantes en los 60s, en los 70s tenían toda esta impronta de desmadrosos, destructores, y que la juventud fue tan sancionada, recordemos, que en 1971, no hace 60, sino hace 50 años, en septiembre se generó el primer y único concierto de rock masivo, Avándaro, septiembre de 71.
y que esto provocó un desborde de la juventud que entra en pánico al Estado mexicano. Y recordemos que en México se prohibieron los conciertos de rock entre 1971 a 1982. Es cuando llega por ahí no a tengo la Puebla, fecha exacta, pero por ahí, un ratote, durante mucho tiempo. 82 u 83. O sea, curiosamente México vivió peor que en una dictadura militar, porque los jóvenes no tenían acceso a un concierto de rock, salvo en los hoyos funkis más siniestros, digamos, de la clandestinidad, pero en México no podíamos presenciar un concierto de rock, ni del rock mexicano, ni del rock latinoamericano, y mucho menos del rock internacional, como en otros países del mundo, curiosamente. Y estos son datos que se nos olvidan, por ejemplo, ¿no? Y la verdad, Fritz, lo que dices, y por eso se me hace tan interesante todo este recorrido que nos has ido llevando, porque muchas de las cosas que decías ahorita, pues de pronto me resuenan con lo que estamos viviendo actualmente. O sea, hay muchísimos paralelismos que nos daría para quedarnos de aquí a las 5 de la tarde. Tendríamos que sacar unos tequilitas y unas chelas para poderlo platicar a gusto. Yo sé que no puedes porque estás en tu oficina, pero bueno, ya lo haremos algún día. Fritz, sigamos con esto a la vez. Se me hace bien importante que estemos recordando esto, porque como bien has dicho, no podemos perder la memoria. Y sobre todo, y yo quiero insistir en esta parte, sí hay muchos paralelismos con lo que estamos viviendo ahora, y por lo menos hay que tomarlo como un referente, lo que ya vivimos hace 6 décadas. ¿Por qué hay paralelismos, querido? Porque la memoria es presente. La historia no es pasado olvidado, la historia no son tumbas, no son cadáveres. El pasado es el producto debido al cual nos encontramos en un presente. Y no es que nos permita proyectar el futuro, porque también los historiadores que plantean eso se me hace muy pretencioso, como si el historiador tuviera la bola de cristal para adivinar el futuro, ¿no? Pero simple y sencillamente es obvio que el pasado es presente, por favor, y por eso los paralelismos. Y por eso insisto siempre que cultivar la memoria es cultivar los sueños y poder exorcizar las pesadillas. Mi querido Fritz, te mando un abrazo, muchas gracias. Ya veo muchas caras por ahí, ya estás muy en la antesala, ya hay muchas caras. Saludos a Angie, a Erika, a mi querido Juan Carlos, a Judith, que hoy no la voy a escuchar porque estoy en mi oficina y si la escucho no podría yo hacer lo que me propone que haga, entonces con la pena estoy en mi oficina, no en mi casa. Saludos, abrazos a todos, a cuidarse. Gracias, Fritz, gracias.